vienen los reclamos. Cuando vivía conmigo, ¿por qué no se vestía así? Claro, como no estoy ahora Es sí. muy difícil separar. O sea, yo puedo decir que hace como unos 2 años tuve una experiencia, de verdad que una mala experiencia, nunca en la vida me había pasado. Ahí estamos hablando de violencia Sí. de género. Ok. Sí, porque no tiene ningún vínculo usted familiar con la persona. Sí, no. Una paciente violentada. Bueno, vamos a atenderla, nos volvemos protectores, ¿sí? Cuando llega un hombre, ¡ah! Lo tienen jodido, nos burlamos, nos reímos, lo señalamos. En el resultado, el niño odiaba ir al colegio, ¿sí? Porque él veía que otros papás llevaban a su hijo al colegio y el papá lo llevaba, ya no lo lleva. O ven ustedes algún perfil de agresor o de víctima, ya saben que este es el momento para buscar ayuda y tenemos profesionales en la ciudad y que los pueden encontrar. Hola, bienvenidos y bienvenidas a ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Hoy tenemos un súper capítulo. Hoy vamos a hablar de algo de lo que poco se dice, pero que sucede muchísimo en casa, y es la violencia intrafamiliar. Vamos a entenderla, a romper el silencio, a escuchar a expertos para saber qué sucede allá dentro de sus hogares. Bienvenido, Ricardo. Buenos días. Y dale, buenos días a nuestros invitados. Y sí, dale, precisamente hemos querido llamar este podcast El silencio que grita, cuando el hogar se convierte en campo de batalla. Es Así un es. tema metafórico, pero interesante, a través del cual vamos a analizar las diferentes formas que toma la violencia de género e intrafamiliar. Intrafamiliar, así es, Ricardo. Bueno, hoy nos acompañan dos super invitados, Sí. el doctor Juan Gabriel Cadena y la doctora Melissa Medina. Son dos psicólogos expertos en todo este tema de la violencia intrafamiliar, la terapia familiar y la violencia de género. ¿Es así? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, queremos precisamente pasar a invitarlos a que se presenten desde lo que son como seres humanos, obviamente, y de toda esa profesión tan bonita que tienen, porque ayudar a solucionar estos temas de violencia. Sabemos que no es fácil, pero Sí. es un trabajo muy bueno, muy interesante, que ayuda muchísimo a la sociedad. Bueno, muy buenos días, Idalí, Ricardo, por la invitación primero, pues de antemano, gracias, y a todas las Perfecto. personas que nos están escuchando el día de hoy. Espero pues ser un muy buen instrumento como para ampliar este conocimiento dentro del el tema de violencia intrafamiliar, que es como de un contexto tan amplio, Ajá. y pues que las personas que nos estén escuchando también se formen en este tema y sirvan como multiplicadores de la información. Claro, Melissa, Gracias, sí es. doctor. Bienvenida. Gracias. Melissa, ¿qué terapia ejerces? ¿Qué estudios tienes sobre todo este tema de violencia intrafamiliar? Bueno, yo soy psicóloga, Sí. ¿sí? Ya tengo más de 15 años de experiencia en psicología. Tengo una especialización en violencia intrafamiliar, niñez y adolescencia, ¿sí? Mi mayor experiencia ha sido trabajando en comisarías de familia y pues en los últimos 4 años anteriores en la Secretaría de Salud manejando también pues temas de salud pública relacionados pues con la convivencia social, la salud mental, en donde obviamente está inmerso el tema de las violencias intrafamiliares y de género. Pues actualmente me encuentro también realizando mis labores de manera particular, pues con los casos que las personas, con los que las personas lleguen a buscar algún tipo de apoyo psicoterapéutico. Muchas gracias, doctor Juan Buenos Gabriel. días, gracias por la invitación a este escenario. Este es un espacio donde podemos dialogar qué realmente ocurre o qué se da, fenómenos ocurridos como la violencia y qué afectaciones tiene, ¿sí? Desde la parte profesional, pues soy psicólogo, especializado en gerencia de la calidad, auditoría en salud, maestrante en salud mental y farmacodependencia. Todo el tiempo he trabajado pues en instituciones que son garantes de derecho, como también en el Sistema General de Seguridad en Salud. En este caso, pues Ujú. estuve 5 años en la Secretaría de Salud. Actualmente trabajo con un prestador, ¿sí? Que es una IPS que presta servicios de salud en psicología clínica y mantengo mi atención en las mañanas en consulta particular. Sí, y eso es las violencias intrafamiliares o la violencia basada en género es algo del común que se da sin estrato social y sin condición de humanidad. O sea, me explico, darse en alguien que tenga estudios superiores como en alguien que no los Sí, tenga o que no lo haya claro. acudido ahí. Bueno, y con base en todo esto, me hice una pregunta rompehielos así hoy de nuestro podcast, y es, ¿qué creen las mujeres que piensan los hombres sobre precisamente las mujeres que son violentadas dentro del hogar, dentro de la familia, y que aguantan tanto? Pues es muy amplio
decirlo y cada caso es particular, ¿sí? Obviamente aquí vamos a hablar en términos generales lo que hemos podido observar en consulta, lo que hemos podido observar dentro de la experiencia y a nivel social lo que vamos como evidenciando en medios de comunicación y demás, ¿sí? ¿Qué piensan las mujeres? ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? Creería primero es la necesidad de controlar la relación, ¿sí? O darle o atribuirle al hombre como la directriz para llevar a cabo la relación. Es como lo que la mayoría de mujeres piensan, que no somos capaces de llevar la relación, que el hombre o culturalmente el hombre es quien es la cabeza de la familia, no solamente a nivel cultural, a nivel religioso también, espiritual. Entonces, a nivel de ese marco social, pues las mujeres creen que los hombres piensan que son los que llevan el poder o el control y el dominio sobre la relación. Ok. Doctor Juan Gabriel, sobre el maltrato que sufren los hombres en las relaciones familiares o de sus parejas, ¿qué cree que pensamos los hombres respecto a eso? O las mujeres que piensan respecto a Bueno, eso. este tema de violencia intrafamiliar o de violencia basada en género está incluido los dos sexos, Sí. Ujú. masculino y femenino, ¿sí? En ocasiones los hombres suelen ser victimarios, pero en ocasiones también suelen ser las víctimas. Eso de acuerdo al escenario que se dé, ¿sí? Y de acuerdo a un patrón psicológico que tenga cada uno y de acuerdo a una condición que esté dado en un plano de familia. Es decir, nosotros nos movemos en 5 esferas: social, laboral, educativa, personal y familiar. Solamente esas 5 esferas en el ciclo vital. Si una esfera se afecta, termina afectando la otra. Hay cosas o situaciones que se dan en el escenario laboral, en el escenario educativo o en el escenario social, que a dónde aterrizan en la casa. Y en la casa hay dos estructuras, digámoslo, administrativas o de poder o de convivencia, que es padre y madre, ¿cierto? Ujú. ¿Cuál termina prevaleciendo? La más fuerte, ¿sí? Sí. En ese sentido, pues nosotros los hombres somos, para que se genere la violencia, somos poco la sola comunicación. Ujú. Nosotros somos más lineales, ¿sí? Y siempre todo lo queremos dominar por la fuerza, o sea, los músculos, ¿sí? Mientras que la mujer es más tácita, la mujer es más oral, Más lenguaje, comunicativa. Ujú. ¿sí? Y en ocasiones, antes de que se dé una discusión o un conflicto, generalmente se empiezan a medir cargas de poder. La mujer diciendo, hablando, hablando, repitiendo, 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 diciendo, y el hombre cargando. El hombre no es capaz de sostener, ya está comprobado científicamente, una discusión con la Ujú. mujer, ¿sí? Porque el hombre es una sola vez, bueno, yo ya cojo y digo, mientras que la mujer es repetitiva, la mujer recuerda, es histórica, ¿sí? Ujú. Y eso genera, de alguna u otra manera, no sabemos cómo manejar los diálogos, no sabemos cómo manejar De acuerdo. acuerdos, no tenemos apuestas en común, Ajá. no hacemos las sentadas, ¿sí? Correcto. Ahorita recordando, hay algo muy particular de un sacerdote ya fallecido, Ajá. ¿sí? Que él establece unos diálogos llamados diálogos conyugales, ¿sí? Y que estos diálogos conyugales de alguna u otra manera es una dinámica que nos permite dialogar una problemática, bien sea de pareja, Ujú. ¿sí? Bien sea de problemas económicos o bien sea de la crianza de los hijos, bien sea del contexto social. Pero a Ok. veces no tenemos esta capacidad de dialogarnos o no tenemos esta capacidad de trabajar en equipo. Entonces, por ahí puede arrancar ciertas cosas. La violencia intrafamiliar nunca llega que nos conocimos y empezamos a pelear, no, empieza como la semilla a germinar. Cosas que no pudimos controlar, cosas que no pudimos manejar y empezamos a alimentarla, ¿sí? Con posiciones personales, con una cosa, cuando ya nos damos de cuenta, se nos salió de la mano porque traspasamos el juicio de valor, perdimos el respeto el uno por el otro y terminamos en una discusión, hasta en ocasiones Sí. insultándonos y después agrediéndonos puede haber, físicamente. Sí. O sea, eso va creciendo y no nos damos cuenta porque empezamos a medir posiciones masculinas y empezamos a tener posiciones también De femeninas, ¿sí? empoderamiento y ahorita Ujú. femenino, Correcto. ¿no? Bueno, sí, parece sencillo que tuviésemos todas esas conversaciones conyugales pues, en el hogar, pero es lo más difícil que hoy día se presenta. Y con base en esto, Elisa, eh, ¿puedes decirnos conceptualmente qué es violencia intrafamiliar para separarle, conocer qué violencia de género? Porque hablamos una cosa, hablamos la otra y a veces tendemos o a creer que es lo mismo. Bueno, la violencia intrafamiliar y la violencia de género están relacionadas.
¿sí? Mm. Hablamos de violencia de género cuando somos vulnerables a las agresiones físicas, psicológicas, eh, verbales, por el hecho de ser hombres o por el hecho de ser mujeres. Sí. ¿Sí? Cuando hablamos de violencia intrafamiliar, hablamos de esa vulnerabilidad y de ese recibir ese tipo de agresiones dentro del núcleo familiar. Es como lo que lo diferencia. La violencia de género puede ser ejercida por cualquier persona particular o socialmente ajena a esa persona que está siendo violentada. La violencia intrafamiliar se da dentro de los miembros del vínculo familiar. Okay. O sea, yo puedo decir que hace como 2 años tuve una experiencia, de verdad que una mala experiencia, nunca en la vida me había pasado, y era que estaba haciendo una fila afuera creo que era de un cajero, y habíamos muchas personas, hombre y mujer, y había una persona habitante de calle, y creo que estaba en un estado de alteración bastante, pues, fuerte, y estaba como con un palo insultando y demás. La verdad, pues todos estábamos callados. Yo pienso que hasta los hombres, pienso yo, creo yo, como mujer, Ujú. que pues también tenían como, les molestaba, pero también tenía como, de cierta forma, como temor de generar algún tipo de, digamos, de conflicto o riña ahí. Era evitativa. Era Evitativa. evitativa, exacto. Y yo decía, bueno, este tipo en qué momento, y mira lo que es la Agrede. atracción nos agrede. Y yo Puede que voy, traspasar. claro, y yo que voy entrando al cajero y siento el golpe en la espalda, o sea, que afortunadamente alcancé a meter la cabeza y la espalda, pero la verdad sí me sentí vulnerada, me sentí con ganas de llorar, me sentí, porque yo decía, hombre, ¿por qué habiendo tanta gente en la cola? O sea, ninguno hicimos nada, y habiendo tanto hombre, porque era prácticamente como el 70% de hombres. Entonces, la verdad sí sentí, ¿eso se puede decir que es violencia de género o eso es, no sé, qué se le puede llamar ahí? Depende de quién está ejerciendo la violencia y El en hombre, contra, y en era un contra de hombre. quién era. Pues en este caso yo recibí golpe. Ahí estamos hablando de violencia de género, ¿sí? Ok. Porque no tiene ningún vínculo usted familiar con la Sí, persona, no, ¿sí? es con los completos desconocidos. Es una Y en violencia tipo términos, personal. Sí, exacto, es una violencia personal. Y en términos sí. de denuncias y en términos de hablar, ¿sí? La violencia intrafamiliar, dentro de mi experiencia profesional y dentro de mi opinión personal, es la más difícil de sacar a relucir, de hablar o de expresar. ¿Por qué? Porque nos es más fácil denunciar a una persona que no tiene absolutamente nada que ver conmigo, ¿sí? Pero ya cuando hay vínculos establecidos, relaciones afectivas, Sí, en claro. donde hay hijos, donde hay una pareja, donde socialmente romper con una pareja es visto como un fracaso personal, pues obviamente ahí es donde sobreviene eh, la no denuncia, el guardar silencio, el aguantar o tolerar las diferentes posiciones o los diferentes tipos de violencia dentro del hogar, Mm. ¿sí? Entonces es muy importante saber que no es fácil, porque hablar a veces a la ligera sobre violencia intrafamiliar o los juicios que se emiten, incluso a veces las mismas mujeres y la misma sociedad, pero es que usted, ¿por qué aguanta tanto? Pero es que usted ya lleva tantos años, pero usted ya ha denunciado, pero ya varias veces la ha mandado para la clínica o siempre la ha tratado de tal manera, pero usted nunca hace nada. Entonces no es fácil, es muy fácil decir, sal de esa relación, pero hay que mirar como todos los componentes a nivel psicológico, a nivel personal, a nivel vincular de esa persona por la cual no realiza la denuncia y por la cual no sale de esa relación. Ok. Sí. Juan Gabriel, hemos hablado que hay muchos tipos de violencia y que no necesariamente la violencia tiene que ser física. ¿Usted nos podría ayudar como a hacer un resumen de cuáles son esos tipos de violencia cuando hablamos de todo el tema de género, intrafamiliar y Sí, esta? las violencias están catalogadas como en la parte de salud mental o en la parte de Mm. convivencia social como algo de interés de salud pública, ¿sí? Porque es viral, ¿sí? Es viral. ¿Sí? Muchas veces dicen, no, pero eso allá no, pero eso se empieza a regar, es como si fuese algo contagioso, ¿sí? Dentro de los escenarios. Entonces, el Ministerio de Salud ha creado en sí una forma de reportarlos, un sistema de vigilancia epidemiológica y Wow. tiene una ficha característica. Esta ficha es la 875, donde todos los prestadores de servicios de salud que reciban denuncias o que reciban atención o que ofrezcan atención a este tipo de población, hacen un reporte. Se carga semanalmente. Esos reportes llegan a los entes territoriales con la función específica de hacer seguimiento y cumplimiento de rutas de atención y para que se implementen modelos preventivos Ujú. enfocados en algo que es importante de pronto tocar o tratar, que es
atención a los determinantes sociales, ¿sí? ¿A quién les corresponde eso? A los entes territoriales y a las autoridades municipales entender cuáles son sus determinantes sociales propios característicos de la región que inducen a fenómenos de agresividad y de violencia. En estas fichas aparecen dos naturalezas, unas de origen físicas y otras de origen sexual. En las de origen físicas está violencia física, violencia psicológica, negligencia y abandono, la 1, la 2 y la 3. Y de la cuarta hacia la 12, hacia la 14, aparecen las de origen de orden sexual, ¿sí? Estas tienen un compromiso más allá, estas tienen una marcación más grave, entendiendo que las violencias son conductas abominables, pero estas tienen una marcación más profunda, ¿sí? Porque ya se transgrede una barrera del De la intimidad de golpe, la persona. sí, Parte sí, va más allá, o sea, es una cicatriz que nunca borra o nunca va a sanar. Hace resiliencia, sí, pero siempre va a quedar Lo Intimidad, constituida. resignifica. intimidad y Sí, dignidad. siempre va a quedar ahí Ah, ese todavía un pie. punto la marcado, huella. Sí. ¿sí? Siempre va a quedar la huella porque es Ah. traspasar, ¿sí? Es decir, más allá de algo que la mire feo, de ir más allá de algo que le dije algo que no tenía que decirle, Ajá. ¿sí? A pasar a algo ya de origen sexual. Suelen ser muy comunes Sí. todo este tipo de naturaleza, ¿sí? En este caso, pues el ministerio reporta para que lo que tienen que hacer hagan lo correspondiente. Y también Ok. estaba, con base en lo que estaba diciendo Juan Gabriel, también estaba mirando el tipo de violencia simbólica y yo me puse a revisar y yo dije, oiga, es que casi no la escucha, pero si uno va a ver en la cotidianidad, uno sí la ve, o sea, es como aquella que ejerce la persona que tenga más poder o se sienta con algún tipo, digamos, de condición para hacerlo. Entonces, allá se habla de la parte étnica o si es hombre o mujer o si es de género o de muchas cosas. O sea, hay símbolos, hay señales que pueden estar ejerciendo violencia y las personas no nos damos cuenta, ¿sí? Por lo menos en el hogar. Mire, en algo simbólico, Ujú. de pronto ya en las familias modernas hoy en día no ocurre, Sí. pero en las familias correspondientes a nuestros padres, a nuestros abuelos, claro. en la mesa del comedor había un puesto exclusivo y se Claro. repartía en orden jerárquico. Sí. ¿Sí? Entonces, la jerarquía, ¿quién estaba? Padre y madre. Entonces, padre iba en una punta, la madre en otra, y sucesivamente se sentaban acorde a descendencia de los hijos. Algunos podrían decirlo disciplina, otros podrán nombrarlo una jerarquía paternal o matercal, ¿sí? Pero la lógica de esa constitución, ¿quién la hacía o quién la mantenía? Paradójicamente era la madre. Era la Sí. mujer. Porque Sí, el sí. papá llegaba y se sentaba. Ah, que este es el mío. Bueno, me siento aquí. Porque la madre mantenía esa lógica Y secuencial. cuando uno de los chicos por casualidad se sentaba ahí, no, es el Ese es el puesto de su papá, O ese es levántese. el plato de su mamá, Sí. la porción era más Y grande, mamá no, los horarios eran bastante meticulosos. podemos pasar a comer. No, no, su papá no ha llegado, esperen en el mueble. Exacto. Cosa que hoy en día es distinta. No. Hoy en día llegó el papá. No, no me guardaron. Ajá, bueno, mira. Sí. Y hablábamos nosotros por casi darle Sí. el de empoderamiento femenino. El machismo. Me acuerdo que hablábamos con el doctor Eddie el tema de la violencia como de comunicación, es decir, la famosa ley de hielo que aplica entre las Ujú. parejas, ¿no? Que Exacto. tienen un conflicto, entonces en vez de dialogar lo que decía el doctor Juan Gabriel, Sí. en vez de dialogar el problema, entonces el uno corta la Silencia. comunicación. Sí. Porque Esa es- tiene una condición Sí. fisiológica. Ajá. Los hombres pensamos en nada. Eso es verdad. Cuando alguien le diga, ¿usted qué piensa? En nada. No está pensando en la otra, ni en una amiga, ni en cómo. No, Mm, uno piensa en nada. Pensar en nada es analizar lo que pasó y cómo hago tratar de que no ocurra. Mientras que la mujer, la capacidad de ella es sacar, hablar, ¿sí? Nosotros los hombres no hemos comprendido ni entendido eso. Las mujeres no nos comprenden que el silencio es una parte de analizar y observar mi por conducta y lo mi que somos más comportamiento. racionales, más Sí, no, izquierdos. tenemos las mismas cosas, Sí. ¿sí? Pero entonces nosotros, las mujeres no entienden eso. Venga, es que esto estoy pensando y analizando Derecho. cómo voy a actuar o cómo voy a manejar esto. Ujú. Mientras que la mujer dice, no, venga, eso hay que hablarlo de una vez, ¿sí? Y en nosotros los hombres a veces nos quedamos cortos en la parte blanca. Ujú. Ellas tienen las capacidades, eso no hay que negarlo, ¿sí? Son supremamente amplias en la parte lábica, nos llevan, nos dejan botados en el escenario, ¿sí? Pero nosotros somos más del analizar, del pensar y después actuar. Ellas no. Y la mujer tiene sentido en hacer eso porque es que si ella no saca eso, ¿sí? Volvemos a lo que dije anteriormente, se vuelve viral porque ese día está de mal genio, ese día está una cosa. Cambia la mujer, uno deja que exprese lo que siente, es como la olla de presión.
Claro. Pero si nosotros, Liberó y volvió a claro, su tranquilidad. pero a veces creemos que, uy, ganamos, tenemos la razón. ¿Por qué? Ujú. Porque él estuvo callado, porque Ujú. todo, pero el último el problema continúa. Continúa, Sí, ¿sí? nada Por se dice. ejemplo, en esto que estamos tocando estaba el padre Henry Tafarel, ¿sí? Ujú. Decía, mire, la sentada, el diálogo conyugal, ¿sí? Y eso tiene unas formas. Una de las principales es, nunca se va a resolver un conflicto en la primera sentada. En la 10 se quiere manejar cómo lo resolvemos, ni siquiera en la 10 se va a resolver, ¿sí? Porque es que esto no es sentarnos de poderes, sino entender que hay una problemática, ¿sí? Y que dos o tres tenemos que solucionarla, ¿sí? Y a veces hay que quitarnos esa investidura de que yo no me voy a dejar, Exacto. yo no, 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 no. Hay Sí, que quitarnos porque hay que quitarnos sí, eso, lo que tú dices, bien. los egos. Hay que entender que nos estamos sentando y que la persona que tenemos al lado es la que va a ser la mamá de nuestros hijos, es la madre de nuestros hijos y es la que nosotros una vez en la iglesia o una vez en la notaría o una vez que nos volamos y nos fuimos a vivir, Sí, ¿sí? Es la que decidimos, o sea, se empieza a matar o a perder eso que nos integran, cosa Ujú. que nunca puede desaparecer. y con base en eso, Melissa, ¿por qué se genera violencia? Si es la madre de los hijos, o si es el padre de los hijos, si es el esposo o esposa, o si es su compañero o compañera de vida o de proyecto de vida, ¿por qué se genera la violencia? O sea, ¿es carácter cultural? ¿Qué será? Tiene todo que ver, ¿sí? Y cada caso es totalmente particular, cada caso es único, ¿sí? ¿Qué hemos visto como en condiciones generales? Primero, el sistema y la sociedad y la organización, cómo está organizada la sociedad, que culturalmente y de generación en generación, independientemente que la mujer haya logrado como un posicionamiento mucho más visible en la sociedad y haya logrado como una igualdad en algunos derechos y en algunas situaciones, seguimos viendo ese patrón en que esta sociedad es controlada por el género masculino, ¿sí? Sí. Entonces, a partir de ahí, dentro de la crianza, porque hay que mirar que son dos personas que se integran, pero dos personas que tienen dos mundos completamente distintos, unos patrones de crianza totalmente diferentes, uno de ellos o los dos que pueden venir de una crianza en donde se pudo haber observado maltrato también, en donde se me ha enseñado desde que tengo los primeros años de vida que las situaciones se solucionan perdiendo el control o que no tengo o se me crió con la visión de que no tengo los recursos y los elementos suficientes para resolver un conflicto de forma asertiva o sin herir o pisotear los sentimientos o los pensamientos de la otra persona. Entonces, cuando esas dos personas se unen para generar un vínculo familiar que primero empieza por un vínculo de pareja, empieza a suceder lo que está hablando Juan Gabriel y son esas diferencias que no empiezan a no ser resueltas en su momento o dentro de un proceso. Por eso pues me causaba un poco de gracia porque es verdad, ¿sí? En ocasiones las mujeres queremos solucionar todo en un solo día, los hombres tienen una visión de practicismo de las cosas, entonces regularmente, o lo que uno ve en terapia y también de experiencias personales y sociales, es que casi siempre el hombre no es el que busca el diálogo, ¿sí? Casi ahí siempre el hombre no es el que dice, esto lo tengo que solucionar, vamos a hablar. Regularmente es la mujer la que busca, no excepto que hayan hombres que sí tengan esa inteligencia emocional hoy día, porque son cosas que se van formando dentro de Trabajo. procesos, son trabajos personales. Entonces la mujer empieza a volverse repetitiva, ¿sí? La mujer quiere solucionar, la mujer, como dice Juan Gabriel, es histórica, entonces no contenta con las cosas que suceden que está sucediendo en el presente, pues empieza otra vez que mire que la vez pasada sucedió tal cosa y eso quedó así, mire que se volvió a repetir. Entonces, hace parte de un cúmulo de situaciones a las cuales no se les dio manejo, Sí. ¿sí? Y es muy importante que las personas sepan que la violencia no se da de una vez con un golpe, ¿sí? Es un cúmulo de situaciones Una y en semilla ocasiones es una semilla que empieza a va germinar. germinando y va en escalada regularmente, Y se me hace de ¿sí? ahí, o la persona o es violenta o se hace violenta o es que tenía la semilla ahí y que se dio, digamos, el momento para que explotara, no sé. Pueden haber muchos factores, pueden haber, sí, puede haber algún tipo de trastorno de personalidad, puede haber algún tipo de, por lo que hablamos del tema de la crianza, ¿sí? Puede que esa persona te haya construido en sus relaciones anteriores relaciones tormentosas o relaciones abusivas
Regularmente uno habla con esas mujeres diciendo lo que pasa es que a la anterior pareja él también tenía una relación muy tormentosa, o hay mujeres que no se percatan o no saben si realmente en ocasiones anteriores tuvo también denuncias por violencia, ¿sí? Y pues volviendo al tema, no siempre la violencia empieza de un golpe, empieza en escalada, ¿no? Y a veces estamos inmersos en situaciones de violencia porque no han habido cosas físicas, pero sí hay otros temas que son psicológicos, verbales, que finalmente desencadenan o pueden desencadenar en violencia física o en otros eventos, pues ya en mayor grado de gravedad. La violencia tipo hielo, Es, la fría, la guerra fría. La guerra fría. ¿Sí? esa es muy El dura. silencio, el Sí. silencio. Nosotros los seres humanos somos sociales por su naturaleza, bien sea para hablar de un tema, para hablar del otro, para hablar de los otros mismos, para discutir, necesitamos tener diálogos, ¿sí? Y hoy en día, pues, esa guerra fría, esa violencia fría, termina aislando y termina dándole pasos a otras personas que llegan en ocasiones a la relación, tanto a ella como a él, y pueden hacer un daño mayor, ¿sí? Que terminamos aislando, ¿sí? Bueno, a propósito de eso, relacionado con el comportamiento violento, especialmente del género masculino, ¿hay algunos indicadores o signos que puedan llevar a que, en este caso, las mujeres identifiquen un agresor dentro de, ya sea el núcleo familiar o... Sí, hay unos componentes patológicos, ¿sí? Ajá, Cuando hablamos ya de exacto. patológico es porque ya viene sesgado, ya viene rasgado, ya viene con una estructura para ser así. Y frente a ciertos estímulos del ambiente o propios Va a de la familia, reaccionar. va a reaccionar de una manera. Ok. Generalmente temas compulsivos, control de emociones, Ajá. aquellas personas que suelen tener todo bajo control, todo regulado, cuando aparece un fenómeno en el constructo social o ambiental que se altera, pierden el juicio de valor, ¿sí? Ujú. Entonces, son esas condiciones. Están otras condiciones de estímulo-respuesta. Llego con un paradigma, una relación, una convivencia, y lo que empiezo a tener es estímulos agresivos, Ujú. violencia. Y pasa como la especie animal. Usted puede tener un perro el más doméstico, el más educado, pero si alguien le pisa la cola, puede Bueno, haber una reaccionar. respuesta, una reacción. vale. Nosotros los seres humanos, aunque somos racionales, en ocasiones somos un poco más de conducta. Olvidamos ese juicio de valor porque no midimos las consecuencias, ¿sí? Nosotros, hay personas que piensan de manera racional, otras de manera emocional y otras de manera visceral, ¿sí? Y nos dejamos llevar por ese tipo de situaciones. Entonces, eso en la parte patológica. Hay otros que son de aprendizajes, ¿sí? Venimos de hogares agresivos o violentos, no entendimos lo que pasaba. Cuando somos adultos no hicimos reparación, o sea, no cortamos la cadena generacional Ujú. y optamos como respuesta la misma conducta. Muy moderno. Él probablemente no quería ser agresivo ni violento, o ella no quería ser agresivo ni violento, ¿sí? Pero no tuvo unas herramientas De para acuerdo, cortar tú que ya. o salvaguardar. Ok. Herramientas principales, hay que acudir a los servicios de salud cuando uno cree que está a punto de transgredir, hay que buscar la ayuda. Ujú. O cuando se está siendo víctima y estamos germinando, como dice, digamos, como dice, germinando esa semilla, venga, necesitamos ir a donde alguien, hay que buscar Se la está ayuda. saliendo de control. Hay grupos de familia que orientan a otras, ¿sí? A veces hemos perdido la capacidad de hablar con nuestros padres. Nunca nos preguntamos, oiga, ¿cómo hizo mi mamá para sobrevivir con mi papá 30, 40 o 50 años? ¿O cómo hizo mi papá para aguantarse a mi mamá? Una cosa a la otra, ¿sí? No preguntamos, ¿sí? No preguntamos hasta qué punto ellos manejaron un margen que era permitido ciertas cosas y hasta qué punto no. A veces las parejas modernas viven en una unión ilusoria, ¿sí? Alguien me preguntaba la otra vez, ¿qué es casarse? ¿Sí? ¿Qué es vivir en pareja? Yo le dije, es un cúmulo de problemas que todos los días hay que resolver. Servicios públicos, los hijos, Los que es hijos. una carga muy grande Educación. para los padres. Hoy en día la crianza de los hijos es distinta a la de ese 20 y a la que fue a la crianza de nosotros, Claro. ¿sí? Nosotros con el televisor ni siquiera de control, blanco y negro, y Perilla. cambiaba y perilla. Entonces usted tenía que pararse y ir a Sí. cambiarse. Había un horario para ciertas cosas, no había celular, había que ir donde el vecino jugaba. Bueno, tantas dinámicas distintas Ujú. que nos ocupaban otros escenarios. Hoy en día pues tenemos otro efecto. Hoy en día tenemos una concepción de cómo vamos a vivir en pareja, cómo sería vivir, pero la realidad de la convivencia es otra. Entonces, cuando no entendemos y no maduramos, generamos automáticamente un choque.
Y en la buscada de la huida podemos ser agresivos, podemos ser violentos, o bien sea para que ella me deje, yo para Sí, ir. es cierto. Bueno, sabemos que toda víctima siempre ha sido víctima, pues, de otra víctima. Pero ¿cómo hacemos, Melissa, Juan Gabriel, cuando conseguimos o tenemos novios o, bueno, en mi caso, que me casé tan joven, y que uno no tiene ese tipo de experiencia y conocimiento de que, bueno, ¿qué será mi propio concepto? ¿Me entiendo? ¿Cómo será que entro a este hogar? ¿Cuál es la historia de esta persona? ¿Cómo es su gestión emocional? ¿Tendrá curadas algunas heridas? ¿Tendrá el niño interior herido? O sea, uno no sabe nada de eso y entra a formar una familia con toda la inexperiencia y las cargas que uno ni siquiera sabe que traen, ni las enfermedades quizá o las patologías que uno de pronto trae y no lo sabe. O sea, Hoy en día, eso se va haciendo es cuando a medida que va Eso se va resultando haciendo, los problemas o la pareja, qué sé hay un yo. proceso de descubrimiento cuando Sí. uno recién inicia la vida de pareja. Ujú. Hay algunas personas que cuando están en ese constructo de noviazgo, Sí. sí, que pues finalmente no hay como tal un compromiso que evoque una convivencia, ¿no? A veces hay señales. Cuando las personas tienen comportamientos violentos, van emitiendo unas pequeñas señales, pero que en ese tema, por efectos del enamoramiento y demás, vamos dejando como pasar, ¿sí? Vamos tratando, entre comillas, de resolver, ¿sí? Cuando ya entramos a la convivencia, y eso uno lo escucha en todos, es que apenas empezamos a vivir juntos, él cambió, ¿sí? No es que haya cambiado, ¿sí? Lo que pasa es que ya no ya, lo vio. exacto, la circunstancia ya nos obligó, nos obliga a que ya no pico y chao para su casa, sino que ya estamos dentro de la casa, estamos conviviendo las 24 horas del día, salvo las ocupaciones que cada uno tenga, pero ya de una u otra manera no podemos utilizar esas máscaras del enamoramiento que utilizábamos en el noviazgo, ¿sí? Ya somos Yes, lo que transparentes es. quienes Sí. somos, no tenemos tiempo ni esos espacios para Aparentar. enmascarar Y ya de exactamente. de aparentar. Sí, sí. Entonces, en ese proceso de descubrir, ¿sí? Empezamos a mirar qué es lo que a qué somos intolerantes de la otra persona, ¿cierto? Qué es lo que definitivamente eso no lo vi porque pues no convivía con esa persona y se van acumulando algunas cosas que no se hablan al momento, Sí. ¿sí? Entonces es muy difícil identificarlo y muchas personas o muchas mujeres sienten culpa por eso. Y la sociedad también se encarga de señalar, pero es que usted fue el que lo escogió, Claro. Sí. ¿sí? Pero sí, lo escogí, pero estábamos en una circunstancia distinta y eso no quiere decir que yo me tenga que sentir culpable porque escogí una persona violenta para convivir conmigo. Estábamos camuflados. Exacto. ¿Y qué podría hacer ahí la persona? Porque está bien, lo escogió, se equivocó, pero ¿cuál es? Hay que mirar la recepción, la receptividad que tenga la otra persona. Ujú. Porque que una sola persona identifique que hay un problema dentro de la relación de pareja, o sea, porque la pareja, como su nombre lo indica, es par, dos, ¿cierto? Entonces, si yo me encargo de hablar con la otra persona y veo que la otra persona por ninguna circunstancia ve que tiene un problema, Ujú. ¿sí? No, entonces, todo está bien, lo estamos manejando bien, o no, yo voy a tratar de mejorar, pero finalmente pasa el tiempo y no hay ninguna mejoría o ninguna intención de mejorar, pues yo ya digo, bueno, ya esto no es un tema que le concierne a la pareja, sino que un tema que me concierne de manera individual y debo acudir a pedir a la ayuda psicoterapéutica que necesito y dentro de esa psicoterapia individual podemos volver a involucrar a la pareja. Si esa pareja definitivamente no quiere ser involucrada, tengo que hacer un proceso individual para mirar si definitivamente esa relación de pareja está sirviendo para mi constructo personal y podemos entre los dos poder reconstruirla o si definitivamente ya yo tengo que dar un paso al lado porque no está construyendo mi realización personal. Fíjense, lo que dice Melissa es muy cierto, en el que hoy en día las relaciones se viven intensamente. O sea, se conocieron y de una vez pasaron a otras cosas y a hacer futuro, y de una vez el uno ya está en el cuarto del otro, en la cama. O sea, es muy intenso y no se permite conocer realmente la conducta, el comportamiento, ¿sí? A un hombre hay que exponerlo frente a cómo se comporta con la mamá, con las hermanas, qué dicen las amigas de él. ¿Es posesivo, no es posesivo? Eso es el noviazgo, conocer, identificar, ¿sí? Hace como un proceso de selección. Ajá, Exacto. sí, sí, lo mío. Sí. Eso. No tanto porque claro. entonces termina uno Se va. solo. Solo, Una vez sí. hablaba con un amigo sacerdote y bueno, ¿y uno por qué se casa? Entonces yo le dije, no, pues por 3 motivos. ¿Cuál? Y dijo, Sí. no hay casa por la iglesia, ¿sí? Por lo civil. El otro por lo civil y el otro por lo pendejo. Por lo que Ajá, sí. exacto. Pues, en ese sentido, para complementar un poco lo de Melissa, sí, la pareja vive muy intensamente, ¿sí?
y pasan de un plano de permitir conocerse ya a convivir. Cuando usted vive, está viendo la realidad de esa otra persona y la otra persona empieza a ver mi realidad y a veces empieza a tener gustos y disgustos. En eso tiene que generarse un equilibrio, ¿sí? O sea, uno no puede transgredir la voluntad del otro y el otro tiene que transgredir la mía. Hay que establecer unas barreras hasta donde yo le permito llegar. Muchas veces tenemos la barrera, pero empezamos a flexibilizarla, negociar, flexibilizarla, negociar. flexibilizarla. No le saben poner Y límites. es correcto. Y llega a un punto de opresión. Con uno, uno no hace Ujú, lo que uno permita que haga. claro. Lo que no, pues no se va a hacer. Entonces, en un sentido hay que ponerle límite. Venga, eso no, yo no estoy ni para agredirle a usted ni para que usted me agreda. Hay que estar bajo el respeto. Claro. ¿Sí? ¿Y eso cómo lo llevamos? A través del trabajo en equipo. Ok. ¿Sí? El trabajo en equipo. Ahí a propósito, Ibele y doctor Juan Gabriel, puede llegarse al punto de que si no se pone esos límites, la violencia intrafamiliar o de género se normaliza, es decir, que las personas se acostumbren como a vivir ahí, Ah, sí, el insulto, una cosa, ires y venires. se Entonces vuelvan- nos volvemos luna de miel. Hoy en día discutimos y entonces lo resolvemos en sábanas, pero al fin y Mm, al cabo no está resolviendo nada porque está llevando es lo instintivo y lo pasional, pero ajá. lo de convivencia no está resuelto. Entonces va a haber problemas entre los hijos, van a haber problemas en las dinámicas familiares, van a haber tener problemas judiciales. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que tiene que hacer uno de los dos? Tomar decisiones. ¿Sí? ¿Me quedo a riesgo o definitivamente esto ya se ha hecho muchas veces, me está haciendo daño, no puede ser el síndrome del ahogado? Me Ujú. meto a salvarlo, pero termino yo Ahogado. ahogada. Sí. Y en tierra o en tierra, entonces es un tema ahí. Claro. Bueno, para todos aquellos hombres y mujeres que nos ven o nos escuchan y reconocen algunas señales de violencia en sus hogares o intrafamiliar, o ven ustedes algún perfil de agresor o de víctima, ya saben que este es el momento para buscar ayuda y tenemos profesionales en la ciudad que los pueden encontrar. Ok. Bueno, revisando el tema de estadísticas de violencia de género, se encuentra que un 71% son mujeres Mm. y solo un 28,9% son hombres. Esa diferencia de estadística, doctor Juan Gabriel, ¿tiene que ver con que los hombres de pronto no denuncian o es que realmente eso es así O sea, esas estadísticas son la realidad de lo que plasmada en sucede? documento, mas No, no significa de que sea lo cotidiano en un hogar o en ok. una sociedad. ¿Por qué los hombres no denunciamos? Ajá, Porque de la ¿qué gran voy a pregunta. exponer? ¿Qué voy a ir allá a perder el tiempo? Ok. En la lógica, uno diría que la mujer tiende a ser más reservada, pero en la lógica comportamental de estas situaciones, Ujú. el hombre suele ser más reservado. El hombre no le gusta exponer porque es decir, venga, estoy siendo violento, entonces todo el mundo lo mira, todo. Mientras que una mujer es víctima de violencia, venga, cojámosla, Sí. protejámosla, nos volvemos protectores. Llega una paciente violentada, bueno, vamos a atenderla, nos volvemos protectores, ¿sí? Ah, Cuando llega un hombre, ¡ah! Lo tienen jodido, nos burlamos, nos reímos, lo señalamos, O o quién ciertas sabe cosas. por qué es que la mujer la está ¿Quién sabe persiguiendo. por qué? No sé qué. Y empezamos a hacer unas consecuencias que para él no es muy buenas, ¿sí? Y lo revictimizamos en la lógica racional, ¿sí? Entonces, qué hacemos los hombres? vamos A mí allá. no me expongo, eso yo lo No resuelvo. denuncia. A mí no me, y no lo denuncio. Sí, Pero si donde todos tuviésemos la capacidad de alguna manera de llegar a denunciar aquellas conductas que realmente sí conduzcan a un camino de la violencia o que hagan parte de la violencia, Ujú. yo creería la que está estadística casi está equilibrada. equilibrada. Estaría casi equilibrada, siendo más víctimas las Sí. mujeres Ah, ok. y un poquito, las mujeres superarían la calidad de condición de víctimas y Sí. los hombres estaríamos aquí muy pegados. Sí, no sería una Pegados. diferencia Ya tan no es como notable. antes que estaba a este nivel, ha venido de una u otra manera, los hombres también han venido siendo víctimas y se vuelven víctimas post el evento. Los hombres nos volvemos víctimas por el evento. ¿Por qué? Hay algo muy cotidiano que es el derecho natural de la mujer. El derecho natural es ser madre, Ujú. porque Sí, sí. biológicamente está constituido así. Y la mayoría de situaciones, cuando la madre pues termina siendo garante, Sí. así el padre también lo sea, la mayoría de sanciones, la mayoría de expeditos judiciales, la mayoría de conceptos judiciales vienen siendo en ocasiones en género, ¿sí? Sí. Ujú. Entonces, los hijos apartan, ¿cierto? Y las madres, de una u otra manera, no son maduras, también los padres no son maduros en manejar esto y terminan optando por hacer restricción al uso de la paternidad,
¿cierto? Ok. Entonces, no me consignó, no ve al niño y no lo va a ver y se busca toda la manera de no verlo. Eso también es un tipo de violencia. ¿Sí? ¿Por qué? Los hijos Ujú. también. Claro, porque es que quien no tiene, los hijos terminan siendo, en la lógica, un Claro. lujo. Sí, ¿Sí? sí. Un O sea, trofeo. sí, un lujo, termina siendo un lujo. Quien no los tiene, no le hacen falta, pero quien los ha Objeto de tenido, negociación. sí, quien los ha tenido, le hace falta que te quiero, porque es una forma de convivir, es una forma de uno canalizar ciertas cosas, tanto para ella como para nosotros. Entonces, la madre en ese momento tiene el poder, ¿sí? Y entonces, ¿el poder qué hace? No los ve. No, el niño no quiere verlo. Él es agresivo, él es violento. Y termina de una u otra manera reenseñándolo. Ahí yo tengo casos particulares que los padres han luchado 2 o 3 años por ver a sus hijos, tienen ya sentencias judiciales a favor de ellos, pero como las madres tienen un rol social alto, un reconocimiento o están en una esfera de poder alto, busca toda manera de troncarlo, ¿sí? Ujú. En esa lógica, el padre de una u otra manera es un adulto y termina entendiendo que no pudo ver el hijo, pero sabe de la consecuencia, que es porque hay una rencilla entre ella y él, que no ha sido superada. La lógica racional ya tenía que haber sido superada porque no vive, no conviven, no están viviendo, ya no tiene que haber conflicto porque ya el conflicto que estaba generando pareja ya ya se no está. separó, ya no hay tipo, ya no hay que quedar con eso. Entonces, pero sin embargo se da y se ha visto en los casos. Entonces termina el papá aceptando, bueno, pero la consecuencia directa es del menor. ¿Sí? Un papá, el escenario de un papá en un hogar es el marcador de la disciplina. ¿Sí? Equilibra las cargas de poder. Sí. ¿Sí? Además, marca un patrón entre lo bueno y lo malo, Ujú. ¿sí? Lo adecuado y lo no adecuado, ¿sí? Además de ser proveedor, es un modelo de seguir, porque es un modelo conductual. Cómo se comporta, cómo hablamos, corrige, es una autoridad, es parte esencial en la La convivencia. crianza. Además, divide y relaciona temas de apego, hasta dónde se puede llegar, hasta dónde no. O sea, es fundamental, más de ser. Y enseña, sobre todo a las niñas, enseña lo que es el amor opuesto, Claro. ¿sí? En el Exacto. sexo, en la Lo diferencia opuesto. de hombre, mujer, ¿sí? La energía Empieza a masculina. tener las energías, empieza a ver modelos. Una mujer que no tenga un modelo de crianza de papá, pues lógicamente no sabe cómo va a ser el comportamiento reflejado hacia la pareja, va a ser incierto, ¿sí? Entonces va a tener ciertos paradigmas o Es va a muy creer que errático. no. Correcto. Entonces, en ese sentido, pues se termina afectando, ¿sí? Hay otras situaciones y otras consecuencias que ocurren cuando el hombre es víctima que también se baja el autoestima. En el hombre, cuando se baja la autoestima, automáticamente se disparan niveles de cortisol, ¿sí? Se reduce opciones de oxitocina, ¿sí? Al reducirse todo eso, la testosterona al piso, o sea, se pierde en ese sentido viril la masculinidad, Masculinidad, sí, ¿sí? exacto. Se pierde, o sea, Funcionamiento sí ahí está la sexual. mujer, pero venga, Sí. no siento deseo, Ujú. ¿sí? No hay erección, no hay nada, pero venga, sí, pero no, Biológicamente no responde. biológicamente no va a responder, ¿sí? ¿Por qué? Porque la Se anula. autoestima, la autoestima en la mujer viene en escalada, tin, Sí. tin, 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 ¿sí? En este sentido. Y a veces sube. Ah, pero él me trajo flores, o sea que sí me quiere. Mientras que el hombre no, nosotros somos, acuérdense que somos racionales y lineales, no tenemos sitios para donde escoger, o es arriba o es abajo. Entonces, automáticamente Y con lo que cae. el tema de las hormonas también. Y el eso tema, fluctúa. claro, Sí. el tema de testosterona para abajo, Claro. ¿sí? Y entramos en cuadros depresivos, entramos en cuadros de ansiedad, Y en cuadros de ¿sí? periodos silenciosos también. Silenciosos, pero podemos ser depresivos en ese momento, funcionales. Sí. Nos bañamos, vamos a Sí, claro. trabajar, nos mantenemos aislados, pero somos más propensos a reducir, hasta que terminamos tomando decisiones no muy acertadas Ajá. en la vida, ¿sí? Porque la manera de caer es Entonces también puede directa. buscar una adicción. Con la visión de Sí. que nunca voy a ser capaz de volver a Virginia. generar un Y vínculo con alguien, por cuando el ejemplo. hombre el hombre en ese sentido es un poco más radical porque muchas veces da temor a generar vínculos Ujú. serios, ¿sí? O sea, el hombre en sí va a vivir más en el pasado, ¿sí? La mujer fluctúa, mi Cuando yo pasado, mi tenía, presente y va al futuro y vuelve. Nosotros no. Nosotros frente a un hecho de violencia nos vamos hacia el pasado. Si Ujú. pasó, no va a volver a pasar y preferir todo y no sé qué, y no sé qué. Si me la hizo, va a volver a hacer. Sí, Sí. y ya exacto. más adelante vamos a ser muy desconfiados. Aparecen temas de celotipias, ¿sí? Porque la autoestima se baja y la ¿Qué autoestima es en un hombre es difícil. Comportamientos celosos, Ok. pero ¿sí? ya patológico. Ah, Patológicos, celotipias. sí, Se lo celotipias.
porque ya es patológico. Sí. Sí, empezamos a dudar de todo, porque es él, porque la mira una cosa y la otra. No tenemos confianza ni creencia en nosotros mismos. La autoestima se cae profundamente. Forma de levantarlo, dificultoso, pero se puede hacer a través de procesos terapéuticos. Suelen ser más largos. Ok. ¿Sí? Porque una mujer supera más fácil, digamos, hablando, ya que estamos tocando ese tema, de que en el caso de que si le pasó una infidelidad, puede volver y El constructo rápidamente emocional. se repone. ¿Sí? Una mujer llega a un escenario y su constructo emocional le permite llorar ahí. ¿Sí? Y no pierde valentía, no pierde poder, porque se reconoce vulnerable. Mientras que nosotros los hombres llegamos a un escenario y se nos dificulta, optamos a la oída. Y aparte de que optamos a la oída, se nos dificulta expresar y manifestar, venga, estoy siendo víctima de esto. Porque no lo aceptamos, no lo reconocemos. Y cuando no reconocemos nuestras propias debilidades, no conocemos nuestras propias capacidades. ¿Sí? Entonces no podemos Ese miedo salir. como a la Entonces masculinidad nos frágil, ¿no? encerramos. ¿Sí? Exacto. Fíjense que el sistema colombiano, el sistema colombiano ha llevado a que los hombres, sobre todo el Ministerio de Salud, ha llevado a que los hombres empecemos a hablar más, a expresar más. Hay un modelo que fue creado hace mucho tiempo, sí, creo que está más o menos unos 8 años, Sí. que son las nuevas masculinidades. Sí, ¿sí? Exacto. Y que son modelos enfocados a decir, venga, es que los hombres también sentimos. También lloran. Los hombres también lloramos. Como Los emocionales. hombres nos afectamos emocionalmente cuando vemos nuestras esposas bellas, hermosas, ¿sí? Y pasan por un lado y chao, me voy con unas amigas. También nos, ay, voy a salir conmigo. Y uno también se afecta. Sí. O los hombres también nos gusta que nos digan, se peluqueó. ¿Cómo le quedó Benito? porque Ser ¿Sí? reconocido. Sí. Huele salico, ¿para dónde va? O sea, esos son cariños, digámoslo, son expresiones, son cariños. Eso, entonces son estímulos. ¿sí? Y nosotros, de una u otra manera, hemos venido surgiendo más en ese tema. ¿Sí? Y nos volvemos más emocionales, emotivos y emocionales. ¿Eso es que nos beneficia? Nos beneficia en que vamos a ser más asertivos en la comunicación, vamos a ser expresivos. ¿Eso en qué nos suele de una u otra manera afectar? También nos vuelve vulnerables porque frente a los recursos internos que manejamos de que no nos importa y seguimos adelante, no le podíamos cuidar, hoy en día nos lleva más a que esas ideas irracionales que a veces nos ocurren o esas distorsiones cognitivas que nos pasan, que es, para explicarlo un poco, es como usted tener aquí en las caricaturas de los 80 El diablito. el ángel y el diablito. Ajá, sí. Usted esta va a salir, no se preocupe, no. Mire, siempre, vea qué le pasó a la otra y empezamos Sí. a nosotros mismos a preguntarnos y a contestarnos. En eso tengo una paradoja eh, histórica. Por ejemplo, ¿algunos de ustedes le escribieron carta a los novios o las novias? Sí, claro. ¿Cierto? Y cuando usted veía la carta, oye, no había WhatsApp, entonces usted veía la carta. Esas "Uy, esquelas. esta carta fue escrita hace 3 semanas. Y hasta ahora me llegó, pero primero la leía el de Telecom allá que llegaba por Sí. letra, vale tanto, ¿cierto? Y la transcribía y la mandaba. Y usted la recibía. Cuando usted la abría, que le llegaba esa carta, la persona que la recibía la abría con un anhelo profundo. Expresaba Lo emoción, esperaba, lo la esperaba. leía, ¿cierto? Y él que la enviaba, sería que la recibió, no sé qué, y Sí. esperaba la respuesta. contestación paciente. Y cuando llegaba la respuesta a los 15 días, él la miraba con una emoción y un efecto, ¿cierto? Y hoy en día las ideas irracionales y distorsiones cognitivas que tenemos, vemos que la pareja nos escribe al WhatsApp. Usted decía ahorita, nos mandó un mensaje. Entonces vemos que lo vio, Sí, ¿cierto? no contestó. Me dejó el visto. ¿Quién sabe con quién estará? Entonces, fíjense cómo una cosa que en el pasado era funcional, hoy en día que tenemos una tecnología que nos puede A la ayudar, mano. se convierte en un conflicto, pero no es generado, sí, porque la herramienta sea mala o sea buena, Ujú. sino que ese angelito que La tenemos lectura aquí, que hacemos de la la lectura que hacemos de las De la ideas situación. irracionales y las distorsiones cognitivas nos terminan afectando. ¿Por qué? Porque yo mismo preguntarme y yo mismo contestarme de manera positiva o de manera negativa. Si lo hago de manera negativa, para abajo. Y entonces eso muchas veces nos ocurre generalmente a los hombres. Nos preguntamos y nos contestamos en manera negativa. ¿Sí? Y empezamos a tener esas ideas de que será que tiene otro, será que ya no me quiere, ya no soy importante para ella. O sea, nosotros los hombres también en esa parte emocional nos damos duro y bien duro porque lloramos solos. ¿Sí? O sea, ¿quién nos va a consolar? No, yo también pasé por eso.
Nosotros a veces esperamos que un amigo nos diga, yo también pasé por lo Vamos a mismo, llorar mire los cómo dos. estoy yo, ¿cierto? Mientras que el grupo femenino suele ser Las más manadas. solidario, Claro. ¿sí? A Y contarse sus venga, problemas maritales, a contarse sus conte problemas de aquí pareja. y empiezan, Con los digámoslo, hombres no es tan común. no es No es más tan- común porque Exacto. si usted lo cuenta, usted pierde el Masculinidad. macho alfa de la Sí. manada, Ajá. ya no lo van a ver como el referente y no, vea, se van a Sí, burlar. ese Entonces, pobre. es un tema, en el hombre es un tema Ah. supremamente complicado y que Señalado. aún cuesta en una consulta manifestarlo, ¿sí? En una consulta cuesta, hay ahogo al momento de Sí. expresarlo, No, y- ¿sí? Exacto, precisamente muchos programas, muchas series, muchos podcasts, y la razón de ser también de este podcast es eso. O sea, es darle la oportunidad también a que no tanto la oportunidad, sino que el hombre se dé cuenta que es normal que cuenten que sus emociones ya no es como antes, que tenían que estar allá guardadas Trancado y eso. sufrir por eso. Y lo más tenaz es que muchos hombres también sufren lo mismo y aparte de todo no se solidarizan, sino que también pues Nos estigmatizan. los estigmatizan, exacto, pero ya a las nuevas generaciones les es más fácil ir a consultas, contar, mostrar la emoción por la que está pasando, porque es que a veces las emociones de nosotros eran, ¿cómo estás? ¿Bien o mal? No, es que es mirar qué emoción es realmente la que tenemos. Es que no podemos decir que está deprimido porque en un momento dado siente tristeza, porque la depresión yo asumo que es otra cosa, ¿no? Estoy pasando por un momento en que me siento enojado o me siento contento o me siento ansioso o alterado. Identificar el evento de Sí, por qué me llevó a claro, sentir esa emoción. el por qué llevarlo a sentir, pero no es bien o mal. Entonces, qué chévere que ustedes estén diciendo esto y que en consulta, pese a que esto todavía no es tan común, pues ya los hombres estén soltando eso, se esté Y logrando. mira que el tema de las nuevas masculinidades, Sí. en ese tema, nosotros los padres de familia tenemos mucho que ver o Nace prácticamente ahí todo que nace. ver, Claro. ¿sí? Porque la persona que ya tiene construida su esquema de personalidad hoy día, Sí. ya personas adultas, es muy difícil de construir eso, ¿cierto? Sí. Se pueden trabajar algunos aspectos, pero hay otros que necesariamente ya están ahí, ¿sí? Sí. Entonces, ahí es donde viene también la señalización. Ay, es que la mujer es la que hace el hombre, porque la mujer es la que lo cría, la mujer es la que lo cría machista. No, es Entonces, desde ahí, un desde los constructo, núcleos es un familiares, constructo. independientemente que sea una familia monoparental o una familia nuclear, que es donde está papá y O mamá, neofamilias. o neofamilias, donde crían los tíos, crían los abuelos al mismo tiempo dentro del núcleo. Todos tenemos un papel muy importante en esas nuevas masculinidades de validar las emociones también de los hombres, decirle que los hombres también pueden llorar, Sí. que los hombres también se pueden expresar, que no es malo que un hombre diga cuáles son sus miedos, cuáles son sus intereses, cuáles son sus debilidades, Ujú. ¿sí? Es algo muy importante que acá siempre hoy día se lo dejamos al sistema educativo, ¿sí? O que los hombres o los adolescentes lo vayan experimentando a nivel social. Entonces, ese tema de nuevas masculinidades, donde hay que hacer un cambio dentro del constructo familiar, ¿sí? No esperar que las propias experiencias sean las que le digan o le enseñen a los hombres cómo es que deben reaccionar ante diferentes Miren eventos. lo que dice Melissa. Sí. El Ministerio de Salud tiene un programa muy bonito que se llama Familias Ujú, Fuertes, sí. ¿cierto? Que los entes territoriales, a través de las Secretarías de Salud y con quien los contrate, se están obligados a permanecer y a trabajar con esas familias. Hay familias y se trabaja paradójicamente con familias sanas, Sí. sino con familias patológicas, porque tienen que ser sanos porque trata de mantenerlos, ¿sí? De potenciarlas. Los hogares estén constituidos como estén constituidos, con riqueza, con pobreza, siempre va a haber una variabilidad de quiebre, siempre va a haber una variabilidad de quiebre. ¿Qué es lo importante? Que no solamente uno mantenga la convivencia adecuada y todo lo mágico de la relación en los momentos felices, sino que en los momentos difíciles sea más fuerte esa convivencia, ¿sí? El apoyo del uno hacia el otro. Eso es lo que nos permite a nosotros desarrollar y entender. El hombre en ocasiones afecta cariño, pero está enfocado a la sexualidad, ¿sí? Te beso, te quiero porque quiero estar intimidad, pero muchas veces no hace el afecto materno o el efecto paterno. Sí. No le dice a la esposa, tranquila, esta es una situación, va a ser una situación complicada y no va a ser a contingencia, va a ser contingencia emocional. A eso está enfocado las nuevas masculinidades, entender que hay una contingencia y que usted también es débil y que usted es promotor de los hijos. Aquí tocamos algo que usted ahorita me decía de por qué la importancia del padre.
El padre siempre va a hacer algo particular. A veces los hijos dicen, es que mi papá es muy duro. No, el papá es el que tiene que ser, ¿sí? Porque es que el papá no es amigo de los hijos. El papá ejerce un rol y a veces tiene que decir en el seno del hogar lo que tiene que decir, así al hijo no le guste Ujú. ni a la mamá tampoco, pero a Sí, veces sí. tiene que decirlo. Ese es un rol que nadie más Y lo la puede mujer. ejecutar, ¿sí? Y entre las nuevas masculinidades, a nosotros como papás nos toca enseñar al hijo a barrer. Hay un sucio, lo barre. Hay un vaso aquí, lo llevo y lo lavo, ¿sí? Y de Hay que acuerdo a hacer el su edad, desayuno, hay asignar que muchas hacer el desayuno, yo responsabilidades. lo hago, atender la cama, hay que hacerlo, o sea, hay Sí. que vincularlo en eso, ¿sí? Los roles en una casa no están establecidos de sumas y restas y matemáticas, no, están compartidos, ¿sí? Y ese es el trabajo en equipo que hay que hacer, hacerlo de manera compartido para permitir entendiendo que somos un equipo y que en la falencia de ella estoy yo y en la ausencia mía está ella. Y que ella sale no a reclamarme, ni yo tampoco salgo a reclamarlo, sino a cooperar, a implementar. Y lo que tú dices es muy cierto porque me doy cuenta cuando mis hijos nos hacen cartas a nosotros y mi papá, o sea, y entran a hacer esos, me ha enseñado la responsabilidad del trabajo, me ha enseñado que en situaciones difíciles hay que tomar decisiones drásticas. Mi mamá, no es que mi mamá la tierna, la amable, no, también me ha enseñado que con amor se forma personas fuertes, a gestionar mis emociones, a saber que también puedo hacer las cosas al igual que me puedo valer en una casa, como si estuviese mi mamá o no estuviese. Entonces, sí, es cierto. Y también le he tratado de enseñar a mis hijos siempre, y es algo que le leía a Ricardo por ahí, creo que me lo robé también de uno de sus estados de WhatsApp, y es que al máximo me esfuerzo por tratar también a mis hijos que ellos, en un momento dado, en una situación donde vea que no están siendo bien tratados, identifiquen que algo no está bien, que así no es la Aprendan que no normalidad. lo están queriendo como debe ser. Exacto, como Exacto. debe ser. Pero ahí es importante eso, muchas veces Sin ser identificamos, extremistas, sí, ¿no? identificamos lo que está pasando desde Sí, allá, desde otra perspectiva. Y el que está cometiendo la conducta irregular también lo identifica. sí. Pero aquí juega algo muy importante. ¿Qué estrategia yo que estoy viendo de allá para acá, lo que que este está haciendo, utiliza para llegarlo? ¿Sí? Sí. Muchas veces utilizamos, hay personas que funcionan con terapia de choque, pero venga, usted sí es no sé qué, vea, corrija. Y entramos al choque. Hay personas que funcionan, sacan la cabeza y dicen, oiga, sí. Pero hay personas que frente a la terapia de choque Sí, terminan oyendo, o la confrontación terminan oyendo. Y ahí aparece algo, la lógica que nos dice, la literatura dice, al ser humano o al hombre no le incomoda lo que le diga, en la forma y el tono, ¿sí? sí, Y eso va muy particular. A veces las mujeres tienen un tono tácito y se lo dije en un principio, eso es dardo, ¡pum! Directo, ¿sí? Directo, ¿sí? Puntual, ¿sí? Y eso frente al hombre, de alguna u otra manera, así enseña. Y así usted tenga la razón, desde mi lógica de defensa, No lo ¿no? acepta. No lo acepta y no la Exacto. tiene la razón. Y entramos en el tema de la disputa, ¿sí? Entonces, aquí hay puntos clave. Bueno, ¿cómo una mujer debe buscar estratégicamente hablarle al hombre? La mujer es muy sabia, ¿sí? Y tiene un lenguaje más amplio que nosotros, ¿sí? Pero a veces en ciertas problemáticas es dar directo al blanco, ¿sí? sí. Mientras que los hombres le damos vuelta para decirle algo, hacemos comida, O traemos simplemente el evita vino, conversar sobre el tema. evita conversar. O sea, Ujú. Ujú. buscamos todo un escenario para decir una cosa, ¿sí? Mientras que la mujer en ese sentido. Pero cuando la mujer nos va a comentar Yo algo, pensaba que era al contrario. no, cuando la mujer nos va a comentar algo, nos tiene que narrar todo para que no se pierda la Todos secuencia, los detalles. todos los Bueno, detalles sí, en la ya veo que el narrativa. tipo está Pero en aburrido. el momento de la discusión está cita, pa, Ok. directo. Mientras Vale. que nosotros en la discusión, "No, es que yo la vez pasada y entonces y uno busca Que yo. cómo decirle que no se vaya a alterar, ¿sí? Hay Cuando hay un diálogo. herramientas que recomienden para tanto para padre como para gestionar la emoción de los hijos Sí. expuestos al tema. Herramientas en la convivencia de pareja, Ujú. diálogo. Mire, Diálogo. primero, 5 nomás voy a decir de tantas herramientas que hay. Sí, Ok. primero, siempre tiene que entender que uno va a hablar con el padre, con la madre de sus hijos o con la que decidió casarse. Sí. Eso significa que uno suelta armas, egos, puede tener toda la rabia posible. Si tiene rabia, no lo haga. Desalójela, Ujú. Ok. ¿sí? Espere No para vaya. después. No vaya armado. Y si me dice que le digo, no, vaya a un diálogo normal.
¿sí? Ok. Tiene que ser cordial. Si hay problemas, lleve uno solo, ¿sí? No lleve la lista. Mire, es que ustedes de que nos casamos, porque ahí se va a parar, ¿sí? Claro. Si en ese diálogo que estamos haciendo, estamos teniendo, existe una actitud inadecuada, mejor que no se haga, porque va a generar otro problema. Porque cuando hay un problema de pareja, son dos los resuelven. No se busca el culpable, se busca la solución, Ujú. ¿sí? Mire, es que no, ahí no hablamos de usted. Cuando nos refiramos a la persona, no hablamos, es que usted o es que yo no, de conducta. Mire, es que estamos teniendo conductas inadecuadas que afectan la convivencia, entonces hay que entrar a mirarlas, Sí. ¿sí? Y hay que mirar que tanto el uno como el otro aporta. Recuerde de la semillita, el uno Sí. pone el abono, el otro le va echando agua, el otro la cuida. Ujú. La semilla de la violencia también nace, entonces hay que Claro. quitar esos espacios que estamos generando, ¿sí? Hay que darle el interés al otro, ¿sí? Hay que darle interés al otro. ¿Cómo se hace la prevención? Dedicar tiempo en pareja, saber qué es el tiempo de familia, su pareja es lo principal que usted tiene, los hijos llegan y se van, los hijos son prestados. Hasta los 13 años son de uno, después de los 13 son de la sociedad y lo vivo con mi hijo y yo le digo, mi hijo, cuando estamos solos, le digo, tú y yo qué tenemos amores, papá. Tenemos amores y ya, listo. Cuando yo me voy a despedir de él, venga Luis, no hay nadie. No, es que me da vergüenza. ¿Y por qué esta vergüenza? Ya empieza a ser de la sociedad porque le Claro, Ya empieza interesa a lo ser que el de- otro. sí, Entonces los hijos son prestados. Al final de la vida, lo que uno tiene es con la persona que decidió convivir en un principio. Por eso hay que tratar de articular, sin perder mis derechos, quitar mis egos, quitar mi orgullo, mis amarguras y darle espacio también a la otra, pero sabiendo los límites que tienen que entender y que tienen que saber que ser un equipo y que tienen que estar sentados y que problemas en la relación de pareja es un cúmulo de problemas. Todos los días van a tener que resolver. Nadie se casa para vivir en un cuento de hadas. Eso no, es importante tenerlo en cuenta. Sí, y siempre lo he dicho, ¿no? Que cuando convivimos personas, pues lo más lógico es que va a haber problemas. Hayan Sí. Y diferencias, a los claro. Hay hijos, diferencias. Pero el reconocimiento es importante. No nos podemos quedar en la diferencia, sino en el Correcto, sí. reconocimiento de esas diferencias y en el procesar esas diferencias. con los hijos no se pierde la autoridad. Ah. Ni la mamá se la quita, ni el papá se la debe quitar. Debe seguir permanentemente. Y entender que los hijos es el fruto de los cuales se unieron y hay que llevarlos juntos hasta donde ellos decidan llegar. Melissa, teniendo en cuenta todo esto que estamos hablando y ya recogiendo un poco, eh, ¿cómo afecta todos esos comportamientos, violencia y demás que tienen, o sea, en la casa, en el hogar, a los niños? O sea, A diferencia de lo que muchas mujeres creen y por los cuales no salen del escenario de la violencia, y es que nuestros hijos necesitan una familia para poder desarrollarse como personas o surgir en la sociedad, ¿sí? sí, De una u otra manera anulamos las implicaciones y las consecuencias que los niños que están expuestos dentro de los hogares en donde se presenta violencia van a tener. Sí, entonces a veces como que sopesa más, es mejor que tengan una familia pues con sus situaciones a que no la tenga, pero resulta que cuando el niño está en un hogar donde se ha expuesto a violencia, que directamente puede que no sea hacia él, porque puede que la violencia esté dando dentro de la pareja, y puede que hasta cierto punto el niño no se dé cuenta hasta cierta edad de la violencia, va a llegar un momento en que el niño se empieza a dar cuenta y empieza a tener como un despertar de que aquí no está pasando algo bueno, sí, de que mi papá está golpeando a mi mamá o mi mamá se están tratando de X o Y manera y eso empieza a generar unas huellas y unas heridas bastante fuertes que se pueden ver repercutidas en problemas del neurodesarrollo, problemas de aprendizaje, baja autoestima, ¿sí? Dificultades en relacionarse con las demás personas, aislamiento, ¿sí? Eh, una serie de cúmulos o de problemas de niños que tienen baja o inestabilidad emocional, niños que son muy cambiantes, muy que tienen como un estado de ánimo que es muy plástico, ¿no? Entonces, un día tú ves al niño muy contento, otro día lo ves más depresivo, conforme a cómo se están presentando también las cosas en su casa, ¿sí? Niños que no expresan sus emociones, ¿sí? Y pues también problemas de origen orgánico, ¿no? Porque pues puede haber también una somatización Un de retroceso. las situaciones. Entonces el niño que siempre tiene dolor de estómago, pero van del médico, no, pero es que el niño está bien, ecografía no está bien. Entonces empieza a simbolizar mediante su cuerpo y son sensaciones que el niño realmente siente
no se las está inventando, ¿sí? En donde está simbolizando que hay un problema dentro de la casa, ¿sí? Entonces son diferentes situaciones, tanto del neurodesarrollo, del aprendizaje a nivel emocional, a nivel físico, en donde los niños empiezan a dar señales y pues cuando vamos ya a un escenario ya de la adolescencia, pueden haber problemas de consumo, ¿sí? Problemas de que el niño no logre seleccionar o diferenciar las personas que debe tener dentro de su relación personal. Exacto, que el niño que normalice la violencia, un niño que sea violento o que practique bullying o que sea víctima de bullying, que es ahorita hoy día también un fenómeno bastante complejo que se está presentando, y pues en su adultez que genere relaciones disfuncionales, ¿sí? Que genere comportamientos violentos o que sea también víctima de violencia. Entonces eso es algo también que en los niños va en escalada si no se trata a tiempo o si la mujer o el hombre que han identificado y reconocido que dentro de su núcleo familiar hay violencia no hacen o manejan aspectos para cambiar la situación o terminan la relación y vamos viendo que nuestros hijos van creciendo como en ese escenario que repercute finalmente en los escenarios en que él socialmente, como decía Juan Gabriel, que los hijos son nuestros hasta cierta edad, Sí. pero ahí para adelante usted con la vida y usted con la sociedad y usted mire cómo construye, pero con esas bases pues obviamente genera grandes afectaciones. Si usted está siendo víctima de violencia o ha tenido o conoce a alguien y nos quiere contar su historia, esta puede servir de ayuda a muchas personas que quizás en este momento lo estén padeciendo. Doctor Juan Gabriel, de pronto nos podría contar si usted, así como a manera de algún ejemplo, algún caso que haya manejado de temas de violencia, sobre todo de infancia, Sí, o casos típicos, ¿no? Que se presentan. Que lo en, hayan marcado. en la experiencia que he tenido en la parte clínica, sí, en una ocasión atendí un caso, un niño con su conducta, su comportamiento y su conducta inusual, Ujú. negativista, desafiante, opositor, ¿sí? Y cuando pido el boletín, el registro pedagógico del colegio para mirar cómo se comporta allá, porque uno tiene varios escenarios, entonces hay que mirar. ¿Sí? En la primera instancia, la mamá que lo llevó, pues no manifestó que era separada ni nada, ¿sí? Simplemente vive, no, sí, se ve con el papá, pero no se ahondó tanto ya. Cuando yo pido el Historial. informe pedagógico, Mm. me dice una serie de comportamientos de conducta de él, ¿cierto? Mas, sin embargo, como era principio de año, 2 meses, voy a pedir en la vigencia anterior. Y ahí me di cuenta que había habido un cambio abrupto. ¿Sí? Buen estudiante, colaborador. O sea, no marcaron en el primer informe el antes, sino que lo actual, a lo que va. Sí, antes, por eso pedí el anterior, el año anterior. Buen estudiante, juicioso, era el primero a entregar, nunca faltaba a clase, siempre traía sus tareas, todo en modelo a seguir, ¿sí? En todo. ¿Sí? Cuando yo le pregunto a la mamá, bueno, ¿y cuál fue el cambio? No, es que nos separamos. Y él, ¿por qué no me lo había dicho? Es fundamental en el proceso. No, porque que yo no lo considero importante. Cuando ya empezamos a ahondar en el resultado, el niño odiaba ir al colegio. ¿Sí? Porque él veía que otros papás llevaban a su hijo al colegio y el papá lo llevaba, ya no lo lleva. ¿Por qué? Porque no vive con la mamá, no vive con el papá, sino con la mamá. ¿Sí? Ya el papá está establecido en otro hogar. Ujú. Ya el papá estableció otras prioridades. ¿Sí? Entonces era un niño que se recriminaba y su conducta era, es que a mí yo soy así, nadie me quiere, o sea, era muy negativista, desafiante y además tenía una conducta opositora, ¿sí? Y tocó hacer un trabajo muy fuerte de manera conductual, de manera emocional y de manera tanto de terapias, Ujú. tanto de psicoterapia, para poderles dar a entender, ¿sí? De que habían decisiones de los adultos que tomaban en su raciocinio, pero que esas decisiones de alguna u otra manera lo afectaban, pero que él no podía cambiar su conducta, o sea, no podía cambiar su ser, que su ser no dependía de ello. ¿Sí? Para lograrlo entender, es más, todavía está aún en proceso, pero ha entendido la relación, porque es que el vínculo era muy estrecho entre papá e hijo, ¿sí? El vínculo era muy estrecho. ¿Sí? Y se rompió. Y el padre, en lugar de estar más presente, terminó, no me quieren ver allá, pues no voy más. Huyó, desertó. ¿Sí? Y uno debe entender, venga, si hay dificultades en la relación de pareja, no significa que yo voy a desertar
de mi responsabilidad Del rol paterno. paterna. Es Y que mi distinto. rol paterno no está fundamentado solamente en contribuir lo económico, sino que el bienestar social, el acompañamiento, el preguntarle, el llamarle, ¿sí? El estar ahí fisiológicamente. Y es muchas veces uno ve esos casos, ¿no? Es como si nunca hubiesen vivido con los hijos, padres, Ah, no, sí, o es. sea, El hombre entonces es Algo corta, extremo. corta Algo extremo. comunicación y se vuelve extremo. Corta y se aleja, y no, si me llaman, yo llamo, y si no, pero ¿y también. por qué ese comportamiento así tan... Si usted no se ve expuesto a la herida, tiende a sanar más rápido. Es una Sí. concepción equívoca que se tiene, ¿sí? Y entiende y parte a creer que solamente la relación de hogar estaba concebida entre él y la mamá. Y Exacto. resulta de que no, que también está concebida a los hijos. Entonces, hoy en día muchas veces ciertas conductas o ciertos comportamientos que se den en el seno del Sí. hogar terminan una cosa u otra afectando. Claro. O sea, la carga racial más emocional la llevan los hijos Sí. porque ya nosotros somos adultos y ya tenemos una estructura de personalidad constituida y formada que nos ayuda a tener mecanismos de defensa y mecanismos protectores. Ellos están formando personalidad, están construyendo mecanismos protectores, están construyendo mecanismos defensivos y muchas veces optan también por el mecanismo de la habitación o por irrumpir eso. ¿Para qué sirve bueno? ¿Para qué es bueno ser bueno si al final y al cabo no me va a ir bien? Sí, ¿Sí? entre los ¿Para qué voy? comportamientos transgresores Y también. ellos en esos pensamientos, los niños son muy radicales, o es sí o es no. Sí, además que el papá puede conseguir otra mujer o esposa, la mamá es lo mismo, pero ellos no van a Ellos conseguir otro otro papá. papá. Aparte Puede los- haber padrastro, madrastra, pero Sí, pero no va a ser reemplaza nunca al nunca. papá. aparte los adolescentes y los niños también están en Pero ese ese tampoco es nuevo, desarrollo, como usted decía, el rol se Sí. sigue en ese El rol desarrollo sigue. neurológico que se adquiere. Incluso hay estudios que dicen que el desarrollo neurológico como tal se logra a los 25 años. Entonces, imagínese un niño, un adolescente que está como en ese No desarrollo, hay. que implícitamente o a consecuencia de ese desarrollo neurológico está el desarrollo emocional. Entonces, ¿me quiere o no me quiere? Entonces, si mi papá no me va a buscar al colegio, no me quiere. y te devuelve agresivo. Exacto. Entonces, es una Es un mecanismo de conducta. defensa, una Exacto. forma de él defenderse. Melissa, ¿qué debe hacer una persona primero? ¿Cuál es el paso cero que debe hacer una persona cuando está siendo víctima de violencia intrafamiliar? Hay Hombre o una, mujer. hay una frase muy importante que a mí me ha tocado mucho, ¿sí? Y es anónima porque estuve como buscando quién la había escrito, y es que nadie puede estar en puntita dentro de su propia casa, ¿cierto? Sí. Entonces, muchas veces las mujeres víctimas se convierten en un estado de completa alerta. Es tanta la tolerancia que se genera ante la violencia que estamos en permanente alerta, modificando nuestros comportamientos para que el otro no se moleste. Ya identificamos cuáles son los comportamientos que alteran a la otra persona y empezamos a anularnos nuestros propios comportamientos y como a hacer una réplica del otro, de lo que el otro quiere que yo sea. ¿Sí? Entonces, finalmente llega un momento en donde visceralmente, físicamente, hay síntomas que salen a la luz y dice, bueno, yo todo el tiempo estoy con ansiedad, yo todo el tiempo estoy en constante alerta, tengo miedo. Mientras él no está en la casa o si le toca viajar, yo estoy tranquila, estoy en paz, pero la persona está acá y entonces ya tengo que dejar de actuar o dejar de ser yo misma. Sí, entonces lo primero es identificar qué es lo que yo estoy sintiendo, cuál es mi sentimiento, mi sensación frente a la relación que yo en este momento tengo con la otra persona. Lo segundo, cuál es el tipo de violencia que yo estoy, de la cual yo estoy siendo víctima, la cual yo estoy en este momento soportando, entre comillas. Me está violentando físicamente o me está violentando psicológicamente. No Está haciendo minimizarlo, negligencia, exacto, abandono. no minimizarlo, ¿sí? No pensar a lo que yo soy, yo le puedo dar manejo siempre a la misma situación y más cuando la situación se perpetúa en el tiempo, ¿sí? Importante buscar redes de apoyo, es algo sumamente importante. Sí. Una amiga, la mamá, una hermana, ¿sí? Una persona que valide lo que usted está sintiendo y no que señale lo que usted está sintiendo o que le diga qué es lo que usted tiene que hacer. Porque finalmente usted está dentro de la situación y finalmente usted sabe que donde usted está no es. O que la victimice más. Yo se lo O que dije. la victimice. Se lo advertí, es su Yo le culpa. dije a usted que él tenía, que a él no me gustaba porque manifestaba tales cosas, pero usted igual se metió ahí, ¿sí? Entonces es una persona que no te haga juicios, no te haga señalamientos, sino que es una persona que valide tus emociones, ¿sí? Y que te acompañe a buscar como, Ayuda. ¿dónde? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vas a hacer para ¿Qué que eso? decisión vamos a Claro. tomar? Sí. Sobre todo también con el tema de los hijos, ¿sí? Es importante hablar con los hijos,
Hay veces que los hijos saben que hay violencia en la casa, pero tú no reconoces que hay violencia en la casa. No, todo está bien, no, es que su papá se comporta así porque hoy llegó cansado. Sí, es también como hacer un reconocimiento y de mirar qué comportamientos con ellos están. Y sobre todo, pues, buscar apoyo psicoterapéutico dentro de las entidades prestadoras. Para nadie es un secreto, pues, que a nivel económico muchas mujeres no tienen acceso de pronto a pagar un servicio particular, pero están las entidades prestadoras de servicio, donde usted tiene derecho a, y ya no tiene que hacer ese filtro de que tenga que pasar por medicina general y mirar si el médico general cree o no que necesito psicología, ya usted misma puede Paula, acercarse al tema de ¿qué más? psicología. Barranca es un municipio privilegiado en ese sentido. El doctor Alfonso El Haz, en el año 2022, el año 2023, hizo una gestión grandísima ante el Ministerio de Salud para que Barranca tuviera recursos directos para atención de centros, albergues para mujeres y familias víctimas de violencia de género. ¿Sí? Un recurso donde se cubría toda alimentación, transporte, todo, un Protección un integral. programa, y creó la Casa Matriz para atención a la mujer de estos fenómenos, ¿sí? Entonces es importante que se siga manteniendo. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera a veces nos preocupamos por la estadística, pero la estadística nos está reflejando una problemática presente para que en el futuro no sea consistente, sino reducida. Algo, porque a veces Sí. sí, reducir. Sino reducida, o sea, problemas vamos a tener siempre, Sí. pero hay que mostrar las acciones que podemos hacer y las que debemos hacer para poder atender esas problemáticas, porque decir que no las vamos a tener o evitar que se tengan de la manera oculta es llevar a que eso sea una bomba de tiempo y terminen estallando hijos en habitantes de calle, consumidores, inversos en red de narcotráfico, inversos en tipos, porque los hijos huyen. Violencia, Sí, claro. los hijos terminan huyendo, terminan entendiendo que el hogar, en lugar de ser un evento protector, es un Acogedor. evento agresor y que hay que huir de ahí. ¿Y a dónde huye? A donde menos haya cosas como estas. Pero donde menos haya cosas para estas no es un sitio seguro. En ocasiones suele ser algo menos consumo. violento, pero más atractivo para Y ellos. precisamente con base en eso, Melissa, ¿cómo criar hijos para emocional o psicológicamente hablando para que no se vuelvan violentos o no lleguen a estas situaciones de violencia? Lo primero es que hay que resolver los problemas del hogar. Sí, porque yo no puedo enseñarle a mi hijo a que no sea violento si yo estoy tolerando situaciones de Sí, soy violencia dentro del modelo de hogar. violencia. Sí, porque pues no, el hijo no es dos personas aparte de que te estoy enseñando esto, pero estás viendo esto. O sea, somos Hay que ser coherente. Lo que somos un, piensas, un, dices y un haces. centro completo, ¿cierto? Entonces, lo primero es, si definitivamente ya se agotaron los recursos y definitivamente no hubo un cambio, pues hay que sacar a los hijos de ese ambiente violento, porque es la única manera de que ellos no ejerzan violencia o no se dejen afectar por esos eventos violentos, ¿sí? Y recordarle, porque es irónico, ¿no? Que en muchos medios de comunicación se les recuerda a las mujeres cuáles son las rutas Ujú. para denunciar violencia intrafamiliar, pero cuando ocurre la situación, No sé. ¿y a dónde voy? Sí, es como si el evento nublara como ese conocimiento que se ha tenido, que se ha venido, sí, Claro. que se ha venido repitiendo en la cantidad de recursos y medios de comunicación, y es, bueno, acá hay dos comisarías de familia, que es la que está en el CAPI del El Palacio de CAPI, Justicia, Centro de y está Convivencia. el Centro de Convivencia Ciudadana, que funciona las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ya se manejan por turnos. Entonces, si pasa un evento, si usted finalmente duró todo el día pensando y resultó que eran las 11 de la noche, usted ya a las 11 de la noche usted se decidió, usted sabe que allá tiene las instituciones o la persona que quiere ir a fiscalía, ¿sí? Pero es importante apoyarse en las instituciones, hacer apoyo psicoterapéutico. Si tenemos hijos, hay que, de una u otra manera, en la orientación de escolar del colegio, porque es un tema integral y los hijos también deben ser acompañados desde el colegio. Hay veces que el colegio no sabe las situaciones de las casas, Sí. ¿sí? Entonces es importante hacer como todo ese trabajo integral. Ujú. Bueno, ya para nuestra audiencia y por último, antes de cerrar, doctor Juan Gabriel, digamos qué valores y herramientas emocionales son claves para prevenir todo este tema de violencia de género intrafamiliar. Bueno, referente a los valores, lo primero que hay que tener es que somos sujetos merecedores de respeto, pero también somos deudores de él, o sea, el respeto es primordial. El segundo, entender que somos diversos, no iguales, sino diversos. O sea, que la mujer es un mundo distinto al hombre y entender en esa diversidad los derechos que cada uno tiene, ¿sí? En tercera medida, es importante comprender que dentro de esa
diversidad y entre ese vivir van a existir siempre situaciones adversas, ¿sí? Que es más fácil si las resolvemos juntos que pensar cada uno resolverlas por los lados. Y que muchas veces lo que yo pienso o lo que yo quiero, así lo quiero y lo piense, el mundo me lo muestra de otra manera distinta. Es decir, me caso para ser feliz, pero todos los días estoy resolviendo situaciones, problemas y una cosa, empleabilidad, problemas sociales. Esa es la relación de la vida, o sea, esa es la lógica de la vida, ¿sí? Eso no significa que la vida esté en contra mío, o sea, debo aprender a separar esa situación. Sí. Si yo comprendo eso, voy a tener una mejor lógica. El tercero, hay que dejar una regla de vida clara en el hogar. Una de ellas es no se grite, ¿sí? Cuando menos grite uno, mejor se escucha, ¿sí? Porque muchas veces nos acostumbramos y somos Todos funcionales gritar, frente al grito, levantar la voz. ¿sí? Segundo, el grito es una forma de agresión, ¿sí? Frente a eso, o sea, no puede existir el grito. Tercero, trate al otro, en ese sentido, trate al otro como le gustaría que lo trataran a usted. Y no le haga a los demás lo que no quiere que le hagan, o sea, No. respete, ¿sí? Si decide cumplir la normatividad y ser fiel, no lo haga pensando en por qué ella se lo merece, hágalo pensando porque es que yo soy así, yo soy fiel, yo soy de respeto, no es que si se lo merece o no, porque muchas veces van a haber conductas de al lado de allá que lo lleve a pensar que no es merecedor de usted generarle cariño y resulta que es una cosa, una situación momentánea, es un pensar, es una idea irracional que se pueda tener en ese momento. Entonces no parte de ahí, parte de mi ser. No soy violento y no soy agresivo porque yo he decidido no serlo, Mi convicción, más no no es una porque ella obligación. me lleve a eso o él me lleve a eso, Sí, sino así. porque yo no he decidido hacerlo. Y en el momento en que yo tenga que manifestarle que si sigue esa conducta lo voy a denunciar, cumple, ¿sí? Y aquí a la cajita de Pandora. Los griegos tenían una cajita de Pandora donde guardaban todos sus demonios, ¿sí? La envidia, para ellos los demonios eran la envidia, la lujuria, la gula, el rencor, la ira, eran los demonios, ¿sí? Entonces ellos los capturaban y los guardaban en sus cajas, ahí, ¿cierto? Había un momento en que liberaban demonios, había un demonio que nunca liberaban, porque no era considerado demonio, pero lo tenían ahí guardado y era la esperanza. ¿Sí? Cuando ya nosotros convivimos y estamos inmersos en un mundo de agresiones, de palabras fuertes, vienen y van, de ciertas cosas, ¿sí? Y alguien nos dice, ¿usted por qué no busca ayuda? ¿O usted por qué no denuncia? ¿O usted por qué no se queja de eso? Entonces muchas veces nos damos, es que yo guardo la esperanza Tengo la fe. de que él cambie, ¿sí? El cambio no es el cambio no se da si lo desea la otra persona. Sí, tengo que desearlo yo que soy el generador de eso. Si yo quiero un cambio, lo puedo lograr. Pero muchas veces se quiere dar el cambio en la familia, pero lo desea el hijo. ¿En qué, en qué generador va a ser eso? El hijo lo puede desear, pero si el papá no lo quiere, pues no se va a dar. Y eso es la esperanza. La esperanza a veces lleva a que, porque él renunció, ella guardaba la esperanza de que no cambiara y terminó muerto. Sí, porque guardamos la esperanza. A veces hay cosas que no hay que permitir. ¿Sí? Y lo que le dije al principio, los límites son Hay que importantes. poner límites. Sí. Hasta dónde no pasa. Y Ok. muchas veces uno tiene que llevar a la pareja y decirle, venga, está siendo violento y agresivo. Siéntese y hablemos. Porque uno, como recuerdo ahorita el comentario que hacía de la persona que era conocida suya en un Sí. momento que trabajaba en una empresa y que en la empresa era la autoridad, pero en la casa era muy sumisa y obediente. ¿Sí? Y hasta Hasta víctima, maltratada, hasta claro. maltratada era, ¿cierto? Entonces uno tiene que saber en qué escenarios compensar y en qué no, ¿sí? Y muchas veces en mi trabajo me pueden oprimir tanto que llego a la casa y porque este tapecito se me dañó, se forma un conflicto y una guerra, Sí, sí. ¿sí? Como en cosa anterior se había dañado, pero venía bien y no hubo nada. Yo debo entender a separar. Sí, ciertamente contamina, pero yo soy el que permito que llegue a esos escenarios, ¿sí? Porque hay situaciones que vienen de afuera y a esas también tengo que cerrarle la parte del capítulo. ¿Qué tengo que hacer? Primero, si soy una víctima, reconocer que estoy haciendo víctima y acudir a buscar ayuda. Si soy victimario, también en mi reflexión, ¿sí? Y tratar de que si esa conducta ocurrió, ¿por qué pueden ocurrir? Porque somos humanos. Sí, el día que dejemos de ser humanos, ciertas conductas que son inadecuadas dejan de ocurrir, porque nos volvemos matemáticos
nos volvemos cuadriculados, nos volvemos inteligencia Un robot. artificial, solamente respuestas del Somos seres robot. Y divinos. no, Claro. sí, somos humanos, Sí. ¿sí? Y estamos prestos a equivocarnos cualquier cantidad de veces, ¿sí? Pero, ¿qué es lo importante? Reconocer que hay un error y tratar de subsanarlo si lo hay, y tratar de que no se vuelva a presentar, ¿sí? Que no se vuelva a presentar. Y si se vuelve a presentar, hay que buscar la ayuda. Buscar ayuda. Hay que buscar siempre la ayuda. ¿Qué se necesita esto? El acompañamiento. Cuando yo reconozco que soy una persona que soy victimario y digo que necesito ayuda, la ayuda va de la mano de mi pareja, va de la mano de la parte terapéutica, va de la mano de la parte de la medicina. ¿Por qué? Porque a veces no solamente Claro. las agresiones y las violencias son de un orden conductual, también vienen de un desequilibrio químico del cerebro. Mental. También hay que Sí, llevarla y que necesitamos una medicación a través, psiquiatra, ¿no? a través de un Psiquiatra. A veces psiquiatra. hay que hacer un trabajo ¿Podría pasar que esa interdisciplinario. esperanza es la que lleva a que la gente no pida ayuda? Claro. Sí, puede ocurrir porque no, es que yo estoy orando aquí, sí, hay que orar y hay que pedirle a Dios y todo, dependiendo del ciclo de religión que Claro. Sí, estemos, claro. pero también hay que ir a la parte química. El cuerpo de nosotros nosotros tenemos dos cerebros, uno abdominal y uno acá. Acá es donde entra todo y filtra y va para este, que es el que raciocinio, ¿sí? Pero por ciertas cosas o cultura que tenemos de alimentación y otras cosas, no tenemos nutrientes suficientes. Potasio, Funciona bien magnesio, el de o sea, arriba. sobre todo las partes minerales, ¿sí? Por Ujú. ejemplo, el agua es un buen contenido de minerales, pero por todo el proceso que tiene de purificación, porque está contaminada, pues se separan esos minerales y está tomando es líquido, Sí. pero no hay minerales. Y Claro. eso hace una descomposición química del cerebro que perdamos la tolerancia porque nuestros neurotransmisores, que son dopamina, serotonina, noradrenalina y gamma, no están siendo funcionan bien. funcionar Ok. frente a estímulos y respuestas. Melissa, con base en eso, ¿cuál es la línea que debe seguir una víctima, hombre o mujer, para ser atendido o buscar ayuda? Bueno, están las comisarías de familia, la ley 1258 de 2008, le amplía a las comisarías de familia como sus competencias y sus funciones. Si bien es cierto, la comisaría de familia realiza como el proceso administrativo, se le dio también unas competencias de origen jurisdiccional, ¿sí? Entonces, pues lo primero es acercarse a cualquiera de las comisarías de familia, ¿sí? Allá los profesionales, que está compuesto por psicólogo, trabajador social, abogado y el comisario, ¿sí? Van a hacer la recepción de la denuncia, ¿sí? Ellos van a hacer la recepción de la denuncia, pasa inmediatamente por valoración psicológica, valoración de trabajo social, y en ese mismo momento, con esas competencias jurisdiccionales que se les dieron a las comisarías a partir del 2008, se van a emitir unos autos de medidas y unas medidas de protección. Regularmente está la protección Medidas policiva, de atención y medidas de medidas de protección. atención y protección, está la protección Creo que policiva, es 1257 del 2007. 1257, 2008. Sí, en 2008, 1257. Sí, la 1257 del 2008. En ese caso, pues se expiden todas las medidas de protección, se oficia a la policía, se hace oficio pues a la fiscalía, se hace oficio a la red prestadora del servicio, porque va incluido dentro del proceso psicoterapéutico, se hacen las remisiones pertinentes y se hacen los autos de medidas donde pues el agresor no puede acercarse a la víctima, en donde se hace una medida provisional de custodia de los hijos si los hay dentro de la unión. Se hace también dentro de ese proceso todo el tema referente como a los alimentos y a los derechos de los niños y las niñas. En este caso, pues ya si usted quiere hacer la ruta por medio de la comisaría, que es la ruta efectiva, ¿sí? Está la ruta, por ejemplo, si usted recibió un ataque físico directo que obviamente pues usted requiere atención médica inmediata, pues están las centrales de urgencia de cada una de las clínicas de su EPS donde usted lo atienda. Igual es una situación en donde tiene que ser atendido por cualquier red O sea, prestadora. es acorde como a Es que una hay urgencia. lesiones. Ujú. Bueno, entonces la ruta se activa por el sistema de salud cuando hay lesiones. Porque primero prima, antes de clasificar si eso no es, qué dijo, qué no hizo, sino aplica la vida, salvaguardar la vida. Estabilizar la salud de la persona. Lesionada, o sea, hay una lesión física o un estado de shock emocional que requiera una atención médica, entonces se estabiliza. Posteriormente, ya con su historia clínica estabilizada, es remitida pues ya a las comisarías de turno, entidades. dependiendo del capítulo, Y ya la o medicina legal. Y la comisaría, bueno, medicina legal es quien dice, pues usted cuántos días de incapacidad tiene El y como daño el potencial. grado de afectabilidad que hizo esa agresión física hacia esa persona,
o pues si no va a denunciar algo físico, pues en los otros tipos de violencia. Luego de que la comisaría pues hace todo ese proceso, ya la persona pues está en el segundo trabajo, que es hacer como todas esas, o que se cumplan todas esas medidas, ir a proceso psicoterapéutico, y pues ya la comisaría oficia todo el expediente de ese primer abordaje de la violencia a fiscalía, y la fiscalía pues ya es quien hace como todo el proceso jurídico de la situación. Aquí hay algo importante, que es cuando llega el sistema de salud, para no revictimizar, ¿sí? Ese equipo de salud que está en la parte de urgencias hace una buena narrativa de historia clínica documentada para tratar de que vuelva y se le pregunte a la víctima, sino que tenga una buena lectura de la anamnesis o la epicrisis, que esté bien establecida y fundamentada, con unas guías clínicas que ya están Ya preestablecidas están listas. de qué preguntar y de qué manera se transcribe. Generalmente en estos casos se transcribe puntual. Si la historia lleva 6 hojas, esas 6 hojas van, si la narrativa es larga, ¿sí? Para tratar de evitar de que todo el que llegue a conocer el caso por medidas de atención o protección vuelve y revictimiza hasta que la víctima venga, ya me han preguntado 10 veces y 10 Exacto. veces no he dicho. Y eso también afecta al tema jurídico, sí, porque allá también lo van a llamar. Igual la ley protege hoy día a la víctima y le da la capacidad de decidir si quiere ser confrontada con su agresor o si definitivamente se hacen Generalmente audiencias no. separadas. Entonces la persona tiene la capacidad de decir, no, yo no quiero ser confrontada con él, o yo no quiero volverme a ver con esa persona. Eso pues también le da la libertad de decidir a la víctima. Perfecto. Bueno, y si ustedes que nos están escuchando tienen alguna pregunta, escuchando a los profesionales al respecto, pueden hacernos y con mucho gusto les estaremos dando respuesta. Para Melissa y Juan Gabriel, ya llegamos al final de nuestro episodio, de este gran episodio. Si hay una persona que lo está viendo y está diciendo, wow, esto es lo que me está pasando a mí, pero no tengo el valor para hacerlo, para denunciar, para buscar ayuda, ¿qué les puedes decir, Melissa y Juan Gabriel? Lo que le puedo decir es que no es la primera persona que lo está vivenciando, ¿sí? Que no se deje llevar por las ideas de si soy profesional, de cuántas personas me conocen, cuáles son las expectativas que mi familia tiene de mí o de mi unión. Sí. Le diría que lo más importante es su paz, su seguridad, ¿sí? Y que pues eh, es importante que tenga una red de apoyo para que pueda de una u otra manera tener como ese acompañamiento dentro del proceso, que no es un proceso fácil, que es a la ligera decir que es fácil tomar la decisión o que es fácil el proceso que viene, porque no es solamente denunciar, es un proceso el que viene. Si decide, obviamente, que es lo ideal, terminar con esa relación abusiva, que usted ya definitivamente todos los recursos los agotó y ya definitivamente nada cambió, y es difícil también enfrentar una vida nueva, empezar de cero de una u otra manera, pero es importante que prevalezca la paz, la estabilidad y la seguridad que tiene como La salud persona, mental. la salud mental suya, la salud mental de sus hijos. Entonces es importante hacer ese reconocimiento, poner eso en una balanza y saber que no está solo, que hay personas que la van a apoyar, que hay personas también pasando por lo mismo, que han logrado poder salir adelante y que se puede salir de esto. Bueno, en este caso, para saber a dónde tiene uno que ir, porque muchas veces uno empieza con la duda, ¿será que voy a salud? ¿Será que voy a la comisaría? Entonces, para ayudar a resolver, si se ha perdido esto, se ha afectado el ciclo del sueño, hay ansiedad, hay depresión, se ha perdido peso, se ha aumentado peso, si hay inquietud motora, ¿sí? Se ha elevado el cortisol, ¿sí? Si se ha perdido el placer por cosas de la vida que tiene, ¿sí? Ha perdido la capacidad de divertirse, ha perdido la capacidad de salir, llega a la casa, se aburre de una cosa, debe acudir al sistema de salud. Si toda la parte psíquica y emocional está bien, pero hay la situación de que es incómoda porque él está siendo grosero conmigo, pero no se ha afectado todo lo que nombramos anteriormente en esta parte, pues debe acudir a la comisaría, ¿sí? ¿Por qué primero, si hay depresión, debe acudir al sistema de salud? Porque primero eso es lo que hay que aliviar, porque eso sigue en escalada, en ascenso rápidamente, ¿sí? Y hay que intervenirlo. Si llega a salud con estos síntomas y generado por esa consecuencia, ya la ruta inmediatamente ahí queda activa. ¿Sí? Ya inmediatamente queda la ficha 875, posteriormente queda con una remisión para comisaría, posteriormente se hace un ciclo de atención, se vinculan los hijos con el prestador que tiene,
se establece si se necesita, por ejemplo, en este caso llega la pareja y dice, no, pero es que estamos como teniendo una condición, pues establece la oportunidad, si no ha habido agresión, si no ha habido cosas, sino como problemas o rencillas en la pareja, pues se cita una terapia de pareja para mirar la perspectiva del ambiente y se sigue un proceso terapéutico. Pero si ya es más allá de una agresión, se remite para que sea el ente competente, en este caso las comisarías, establezcan acciones si le requiere medidas de detención o si requiere de medidas de protección. Eh, el sistema de salud, o en este caso el prestador, no tiene la obligación de denunciar a no ser que sea un menor que llegue. Si es un adulto, el adulto está en las condiciones, se socializa. ¿Cuál es la ruta que debería Se hace tener? Se hace sensibilización. sensibilización, se hace psicoeducación, pero jamás le diga, vaya, denúncialo, denuncia vos. No, no. Esas indicaciones, porque la denuncia parte directamente del individuo. De la ONU. Si ella tiene la duda, se le ayuda dentro del proceso a que ella resuelva, pase sí o pase no, ¿sí? Pero en este caso va enfocado a que piense en ella, que establezca en ella, sea él o ella la víctima, que sea parte de ella, ¿sí? Y que ayude a resolver esa situación y que no permita que se siga corriendo, o sea, a que tome decisiones, ¿sí? Toda decisión, se le dice, toda decisión que tome tiene sus consecuencias, las cuales hay que asumir. Bueno, Sí. Melissa, Juan Gabriel, muchísimas gracias por acompañarnos. A ¿A ustedes. dónde los pueden encontrar? ¿A dónde los pueden buscar? ¿A dónde pueden acudir a ustedes? Melissa. Bueno, por medio de mi WhatsApp personal, ¿sí? 300-366-8109. En ese momento, pues, me encuentro realizando procesos psicoterapéuticos procesos psicoterapéuticos de manera personal, particular. Entonces, pues, ahí es como el principal canal de comunicación. Redes sociales, Instagram. Los tengo, pero personales. Todavía no los tengo, Ok, abiertos. sí, abiertos. Juan Gabriel. En las horas de la tarde trabajo en una IPS, ¿sí? Sí. Solamente atiendo a la población que es afiliada a esta EPS como tal. En las horas de la mañana pues tengo espacio para consulta particular. Estoy ubicado en el Centro Comercial del Parque, oficina 132. ¿Sí? Esas en horas de la mañana, pero generalmente es con agendamiento previo porque hago otras actividades por aparte, unas asesorías a organizaciones, empresas y otras comunidades. Entonces tiene que ser llamado para yo poder estar ahí, a no ser que tenga ese día planeado estar en consulta. El número es 301-548-3554. Gracias por acompañarnos en ¿Qué creen las mujeres que piensan los hombres? ¿Dónde nos pueden encontrar, Ricardo? Bueno, ya saben que nos pueden seguir en las redes de YouTube, Facebook, Instagram, Spotify y entrar, darnos el chulito y obviamente seguirnos. Esto nos ayuda muchísimo a hacer todo este tipo de contenido. Ya sabes, no estás solo, no estás sola. El amor no debería doler y romper el silencio también es un acto de amor propio. Hasta la próxima. Gracias. Gracias a ustedes.